Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa y pequeñita tristeza, continuando con la colección de las emociones de Intensamente para el canal. Miren nomás qué tierna y pequeñita que es. Tristeza mide tan solo 8 centímetros de alto y pueden utilizarla perfectamente como llavero. Es muy hermosa y muy tierna. Miren que se ve junto a Alegría. Así se ven estas dos pequeñitas juntas. Y bueno, para tejer a Tristeza les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Tristeza. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a esta hermosa Tristeza, vamos a empezar haciendo sus piernas. Para las piernas de Tristeza en color azul, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Así. Ahora con el último punto, así. Con este último punto vamos a cambiar al color celeste que usaremos para la piel de Tristeza, este celeste. Entonces cambiamos aquí y ahora en la vuelta 2, tejiendo en blow, es decir en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos, pero sin cortar el hilo azul todavía porque cambiaremos nuevamente. Entonces con el último punto vamos a cambiar nuevamente al color azul. Así le damos la vuelta al tejido para ubicarlo correctamente. Así. Y ahora vamos a hacer puntos deslizados en toda la vuelta para disimular el cambio de color, para que se vea un poco más prolijo este cambio. Entonces aquí tenemos 8 puntos disponibles y tejiendo en blow, es decir solo tomando la hebra trasera, vamos a hacer 8 puntos deslizados. Así. Las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura, entonces esta es extra y la siguiente que haremos es la tercera vuelta. Entonces en la vuelta 3 vamos a tejer solo en la hebra trasera, es decir en blow de los puntos deslizados que acabamos de hacer, y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 10 puntos bajos. Y ahora la vuelta 4 será de los mismos 10 puntos bajos.
Eso sería todo para la piernita de tristeza. Así se ve. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y hacemos otra pierna exactamente igual a esa, pero sin cortar porque seguiremos tejiendo. Aquí tengo ya las dos piernas listas y lo que vamos a hacer para unirlas es lo siguiente. Para dejar esta parte del cambio de color hacia atrás, vamos a hacer aquí 3 puntos bajos. Así. Y ahora buscamos el punto que se corresponda en la otra pierna, de tal manera que los cambios de color también queden hacia atrás. Enganchamos de esta forma. Y entonces aquí tenemos 10 disponibles, aquí también 10 disponibles. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión, que es la vuelta número 5, es hacer 20 puntos bajos. Así. Y ahora con el último punto vamos a cambiar al color celeste claro, que es el celeste que usaremos para el suéter de tristeza. Entonces con ese punto vamos a cambiar al color celeste. Y tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 20 puntos bajos. Así. Y ahora en la vuelta 7, también tejiendo en bloc, hacemos nuevamente 20 puntos bajos. Rellenamos las piernitas de esta forma. Así se ve. Y ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 9 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Rellenamos el cuerpito y ahora tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras, vamos a hacer 6 disminuciones. Con el último punto cambiamos al color celeste de la piel y hacemos una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Así vamos. Rellenamos el cuerpo y antes de continuar con la cabeza vamos a hacer los detalles del suéter de tristeza. Entonces, para eso vamos a darle vuelta al tejido de esta forma. Enganchamos el hilo celeste nuevamente en las hebras sueltas que dejamos acá en la cintura. Hacemos 2 cadenas. Y comenzando a partir de ese mismo punto vamos a hacer medios puntos altos en toda la vuelta.
Rematamos y cortamos, así queda ya la parte de abajo y ahora vamos a hacer el cuello. Y para eso vamos a tomar a Tristeza de esta forma. Vamos a tomar el hilo celeste y lo vamos a enganchar nuevamente en estas hebras sueltas de acá. Tenemos 12 hebras disponibles en este punto. Enganchamos, hacemos 2 cadenas y lo que vamos a hacer empezando a partir de ese mismo punto es 12 aumentos de punto alto para tener 24 puntos altos al finalizar. Y así es como queda el cuello. La idea es que quede ancho para que cubra también la base de la cabeza de Tristeza. Así se ve. Y ahora sí vamos a continuar con la cabeza. Y en esta vuelta 12 haremos entonces 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 13 vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta 14 hacemos un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Para poder aplanar la base de la cabeza, como siempre hacemos, bajamos el cuellito y vamos a aplanar así con los dedos. Saben que siempre los recomiendo para que los puntos no nos queden arrugados o deformes al subir el tejido. Entonces aplanamos con nuestros dedos y ubicamos bien los puntos de esta forma, así. Y luego ubicamos nuevamente el cuellito y ahora vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así vamos, rellenamos el cuellito y vamos a ubicar ahora los ojos de seguridad. Entonces para eso vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos, la primera vuelta de la cabeza acá. Desde esa vuelta hacia arriba contamos 5 y entre las vueltas 5 y 6 con 6 puntos de separación entre ellos vamos a ubicar los ojos de seguridad de 7 milímetros en mi caso. Primero tomamos los alfileres para fijarnos en que estos ojos nos queden bien ubicados y bien centrados. Y ahora vamos a poner los ojos de seguridad sin los tapones de seguridad todavía. Y así quedan ya los ojos ubicados. Y ahora vamos a hacer algunos detalles para los ojos. Entonces para eso tomamos una hebra de hilo blanco y la aguja lanera. Y vamos a sacar el hilo blanco por el punto medio lateral del ojo, acá. De esta forma. Y lo volvemos a guardar por este punto de acá. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora voy a tomar una hebra de hilo azul. Este azul que voy a utilizar para el pelo es un azul más oscuro que el que utilicé para el pantalón, pero ustedes perfectamente pueden utilizar el mismo azul, no hay ningún problema. Entonces tomamos una hebra de este color y vamos a hacer las pestañas. Para eso vamos a sacar este hilo por el punto medio interior del ojo, es decir, acá.
así, y lo volvemos a guardar más o menos por este punto de aquí para que la mirada nos quede hacia abajo. Guardamos el hilo por este punto algo así, y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo y así quedan. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo azul 2 puntos más arriba de donde terminamos la pestaña, es decir, acá, así, y lo vamos a guardar aproximadamente 2 vueltas arriba en diagonal. Contamos 2 puntos y subimos 2 vueltas. Entonces por aquí guardamos el hilo. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, así quedan los ojitos de tristeza. Y con los tapones de los ojos de seguridad vamos a ubicarlos de tal manera que podamos fijar los hilos adentro de la cabeza para que no se muevan. Y vamos a continuar. Entonces en la vuelta 22 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 23 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora en la vuelta 24 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabecita y ahora en la vuelta 25 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos ahora 6 disminuciones. Y en ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces tomamos la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos. Introducimos por el centro del cierre, sacamos por la parte de atrás de la cabeza y listo, así es como queda la cabeza de tristeza y el cuerpito. Miren qué linda se ve y eso que ni siquiera tiene brazos ni pelo todavía. Y vamos a hacer los brazos ahora. Y para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color celeste del suéter. Y tejiendo en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer una vuelta de los mismos 5 puntos bajos.
La vuelta 3 también la tejeremos en block y hacemos nuevamente 5 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser estos brazos al cuerpo. Y ahora vamos a tomar el hilo celeste nuevamente y lo vamos a enganchar en las hebras que dejamos libres en la parte del puño del suéter. Aquí enganchamos el hilo nuevamente y vamos a hacer puntos bajos en toda la vuelta. En ese punto rematamos y cortamos, así queda el bracito de tristeza. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Aquí ya tengo los dos listos y lo que vamos a hacer es coserlos al lado y lado del cuerpo de tristeza, justo debajo del cuello. Y si quieren pueden coserlos ligeramente hacia adelante, muy poco, algo así, como para darle la postura de tristeza. Y así quedan ya los brazos cosidos. Y ahora vamos a hacer el pelo. Para el pelo de tristeza empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo 10 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 8 medios puntos altos. Así, saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. De esta forma tenemos el primer mechón y vamos a hacer mechones juntos. Ya lo hemos trabajado varias veces en el canal, es decir que en vez de volver a hacer cadenas, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el mismo tejido. Entonces aquí tenemos 8 puntos disponibles, entonces vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos. Hacemos 2 cadenas para
alcanzar la altura de 10 normal, giramos el tejido y hacemos ahora 8 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos punto deslizado y de esta manera completamos el segundo mechón. Entonces vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo 8 veces más hasta que completemos 10 mechones así. Y así es como va el cabello de Tristeza, así es como se ven los mechones juntos. Entonces, a la hora de ubicar el pelo en la cabeza, nos fijamos que este lado quede más hacia el ojo, más cercano al ojo, que es la parte más corta de su cabello. Y aquí vamos a hacer entonces un último mechón, que será el que va más largo hacia el otro lado. Entonces, para eso vamos a tomar aquí el tejido, giramos y hacemos los 8 puntos bajos. Y ahora, en vez de continuar con 2 cadenas, hacemos 4. Así, y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 2 medios puntos altos en las cadenas que nos quedan. Y terminamos haciendo los 8 medios puntos altos faltantes. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos punto deslizado. Y así es como quedan estos mechones juntos. Y ahora vamos a hacer mechones sueltos para la parte de la frente. Entonces aquí vamos a hacer 12 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos punto deslizado, así. Ahora vamos a hacer 10 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 8 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a hacer 2 mechones más exactamente iguales, es decir, de 10 cadenas y 8 medios puntos altos. Y así es como queda el cabello ya listo. Yo rematé y corté porque voy a pegar el cabello a la cabeza con silicona, pero si ustedes van a coserlo, dejan hebra para ellos. Y para ubicarlo en la cabeza, lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma, de tal manera que cubra bien la parte de atrás de la cabeza, así, algo por este estilo.
y vamos a ubicar 3 de estos mechones para un lado y 1 para el otro. Entonces yo voy a ubicar bien el pelo y ya les muestro. Y así es como queda el cabello ya pegado. Entonces este mechón de este lado lo puse de esta forma sobre el otro, y el más largo de este lado lo puse de esta forma también, que la punta sobresaliera un poco como la otra, para que se note más que este lado es más largo, así. Y los otros 2 mechones los puse así cubriendo la frente. Igualmente les recomiendo mirar las fotos finales que subo a mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo en Facebook y en Instagram, para que puedan ver las fotografías de el amigurumi final y guiarse mejor por ellas. Y también pueden guiarse por el personaje original, por supuesto. Y ya el último detalle que nos queda son sus gafas, sus lentes. Yo no les voy a mostrar cómo las hice, porque no soy para nada experta haciendo esto, manipulando el alambre. Simplemente tomé un alambre delgado como este. Por ejemplo, aquí les muestro las que había intentado hacer antes, que fueron un desastre, así que simplemente lo que hago es ensayar varias veces hasta que me sale. Entonces lo que hice fue buscar un marcador que tuviera aproximadamente la circunferencia de los lentes, es decir, un poco más grande de los ojos que utilizamos, y simplemente fui dándole vuelta al alambre con ayuda de este molde y terminé de darle forma a los lentes con los alicates, y así es como quedaron. Y lo que hice fue pintarlos con pintura acrílica morada de esta forma. Y así es como me quedaron estos lentes para tristeza. Entonces simplemente los voy a poner ahora. Y así es como queda ya Tristeza lista. Lo último que hice fue poner un poco de rubor sobre la parte de la nariz de Tristeza, en ese espacio. Así se ve Tristeza con sus lentes. Miren qué tierna y qué pequeñita es esta Tristeza. Espero que les haya gustado, espero que la tejan, y si este tutorial les gustó y les fue útil y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy, y no olviden que si tejen a Tristeza y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.